Bienvenidos aquí a su canal de Casa Agni, gnosistv.com.mx. Hoy nuestro tema va a ser más hacia la parte de la educación. Queríamos compartirle del mismo libro del maestro Samael, el de Educación Fundamental, algunos temas que vamos a estar compartiendo en el transcurso de las próximas semanas, en el cual pues buscamos ayudarnos en los aspectos más fundamentales en la cuestión de nuestro desarrollo y aprendizaje, ya que nosotros hemos entendido, comprendido que también parte del inicio de un aprendizaje está en cómo nos educamos y los valores y principios sobre los cuales, no como un dogma, sino como una esperanza, en nuestro desarrollo personal tendríamos que comprender. Toda clase, toda enseñanza no busca adoctrinar, no busca dogmatizar, busca cuestionar, busca iniciativa, busca preguntarse el porqué para llegar a ese autodescubrimiento del alma. Eso es fundamental. Y nosotros hoy tenemos este tema maravilloso de la libre iniciativa, con el cual queremos dar comienzo a la clase de hoy. Y es claro que la educación y las formas en las que hemos sido estructurados han formado parte de nuestra vida y han formado parte de nuestra idiosincrasia, en la que, como las ventanas de nuestra casa, nos permiten ver el mundo, y en muchas ocasiones no de la forma que quizás libre y diáfana podríamos verlos. Estas ventanas, nuestra forma de ver el mundo está bastante dogmatizada, está bastante distorsionada, y nosotros intentaremos hoy, en el tema de la libre iniciativa, comprender mejor esto que es la educación en el aspecto de la libre iniciativa. Lo primero que siempre nos cuestionamos es ¿por qué una persona estudia o por qué una persona busca tener información? Y claro, lo primero que nos surge es decir, pues el conocimiento es sabiduría, y la sabiduría requiere de un aprendizaje, y ese aprendizaje requiere de un esfuerzo en el cual uno debe buscar, estudiar y asimilar una enseñanza. Pero bueno, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que hemos aprendido en la vida? Porque aprendemos muchas cosas en la vida, aprendemos en nuestra familia, en nuestro entorno, pero en donde más hoy en día nos damos cuenta que aprendemos, entre comillas, si se puede decir, o nos enseñan o nos adoctrinan, porque también esto hay que verlo de esta manera, ha sido en el sistema educativo. Hoy vemos que no es un sistema holístico la educación, no es un sistema de autoaprendizaje ni de desarrollo en base a tus capacidades, sino un programa. Esto se llama una educación más basada en un programa mecánico, con todas sus intenciones, como iremos estudiando, en el que cada vez la sociedad se ha ido convirtiendo más en una máquina de producción y no de autoaprendizaje y de autoconocimiento. Realmente nosotros tendríamos que buscar cuáles son nuestras capacidades y, de acuerdo a esas capacidades, buscar desarrollarlas. ¿Qué estamos viendo en el sistema educativo? No es una crítica, aunque sí podríamos decir que es una crítica a la forma en la que se está educando. Es un programa para todos igual. El que no entra en el programa sale fuera, se le suspende o se lo medica cuando se le dice que tiene el síndrome de falta de atención o de hiperactividad. Entonces no estamos comprendiendo por qué un niño, algunos son más activos y otros menos, y cuando vemos que el niño ya es demasiado activo y molesta porque no se acoge, por obvias razones, porque un niño no está dispuesto a
a veces a entrar a nuestro sistema educativo hay que medicarlo para calmarlo. Desgraciadamente esto no siempre fue así. Antes de lo que fue la época de la Revolución Industrial había una educación más en el hogar y ciertos elementos que se iban aprendiendo en las escuelas. Pero ¿qué pasa cuando viene, por ejemplo, la Revolución Industrial, donde hay un sistema de mecánico en donde se necesita que las personas no piensen por sí mismas, que estén adoctrinadas a una forma mecánica de trabajar, de vivir, de actuar en base a principios nada más materialistas? Viene la distorsión en la educación, aunque también es una época que surgieron a través de ciertas escuelas como la escuela Wald de Rudolf Steiner y de otros, más enfocadas a la parte creativa, anímica, incluso vamos a decir hasta espiritual. Es muy cierto que la parte espiritual hoy en día está desechada. Nosotros decimos, es que la educación tiene que ser fuera de toda religión, pero no significa que tenga que ser fuera de todo principio ético o moral o social, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Nuestra iniciativa al dar esta clase con todos ustedes es justamente hablar de la libre iniciativa y encontrar en qué punto nos hemos perdido, y si tenemos hijos, cómo podemos ayudar también. Y es que, claro, hemos caído en esa terrible trampa de la sistematización, en donde todo va por protocolos, por comodidad, ¿no? Este es el protocolo de la educación, aquí se enseña esto y aquello. Y esto, diríamos, incluso si esta clase la estuviese dando hace 10, 15 años, que cuando iniciábamos, hace más de 30 años, cuando dábamos clases, no existía todavía la famosa educación de género. Hoy en día podríamos decir que ya la educación ya no es ni siquiera educación, es degeneración de los pobres muchachos a los que les están imponiendo esta forma falsa de igualdad de género, en donde nosotros no decimos que no haya igualdad de derechos. Tiene que haber igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero nadie es igual a otro, todos somos en parte diferentes. Eso es lo que nos hace una sociedad rica y en aprendizaje. De hecho, en la educación se te debe de enseñar de acuerdo a las aptitudes de cada estudiante para potenciar más en uno o en otro de acuerdo a sus posibilidades. Por eso hablar de igualdad de género es como decir todos nos queremos igualar. No estamos de acuerdo en estos términos, porque igualar es decir, en la cuestión de la sexualidad, lo estamos viendo, tú no naces con una sexualidad, tú puedes elegir tu sexualidad. Eso es una aberración biológica, perdón que se los diga, y creo que muchos padres y madres estarán de acuerdo que no quieren educar así a sus hijos, ¿no? Tú naces con una sexualidad y debes aprender tu rol, tus potencialidades y tus límites, que se complementan con el otro, vamos a decir, complemento, que es el otro sexo opuesto, ¿no? Entonces no hay una competencia entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Hay un complemento que hay que enseñar. En una sociedad se construye en base a la base de una integración en donde hombres y mujeres aprenden sus cualidades para complementarse, no para decir que soy más o soy menos. Y claro, como el hombre puede hacer esto, o como por ejemplo la mujer puede hacer lo otro y el hombre también lo quiere hacer, pues discúlpenos, biológicamente los hombres jamás podremos tener hijos. Y esto es algo que no lamentamos, sino que al contrario es un complemento maravilloso. El eterno femenino representa y fue símbolo de mucha enseñanza, donde antes, desde el hogar, la mujer educaba
a las familias, y el hombre traía la fuerza del sustento y complementaba o se complementaba. En la antigua Grecia se adoraba a la mujer como algo sagrado. Hoy en día es triste ver cómo la mala educación de género está pervirtiendo todo esto que estamos mencionando. Pero bueno, no es tema hablar sobre esto, pero sí lo tenemos que mencionar porque cada vez la educación hoy en día hemos caído en esa trampa que cedemos nuestra educación de los hijos a un sistema que nos está destruyendo, como lo estamos viendo, porque nos hemos vuelto muy cómodos, muy perezosos. También nos han impuesto un ritmo de vida, antes se trabajaba menos horas, había un tiempo, se acababa hasta cierta hora de trabajar, luego habían actividades culturales, actividades de aprendizajes. Aquí en México se habían desarrollado actividades en centros de cultura, en cada colonia, en cada región. En Inglaterra eso fue un programa muy bueno que se hizo hace muchos años atrás, pero hoy en día ya no nos dejan tener tiempo. La crisis, la falta de economía, hay que trabajar más, preocúpate solo por el dinero, no te preocupes tanto de vivir, yo te voy a solucionar la vida, nos dicen los sistemas económicos o sociales o los gobiernos. Y estamos cediendo nuestra voluntad, como ahorita vamos a ir viendo con toda esta famosa pandemia que se ha vivido en estos años, en donde, como veremos, el miedo ha propulsado como una catapulta a ceder nuestros derechos y libertades a un sistema totalmente corrupto, podrido hasta la médula. Y discúlpame que se los tenga que decir así, nada bueno ha salido, o muy poco, y lo poco bueno que ha salido ha sido de aquellos que han ido muchas veces en contra de estos sistemas educativos y que han en algunas ocasiones logrado algunos avances sociales y de formación alternativa que ha ayudado a crear verdaderos líderes y hombres de éxito en el campo humano y también, ¿por qué no decirlo?, en el campo espiritual. Nosotros tenemos que entender que en la cuestión educativa, que es muy importante, aunque nosotros algunos ya hayamos pasado ese proceso, nos ha quedado una estructuración en nuestra personalidad y una forma de ver la vida que tenemos que desestructurarnos, romper estos paradigmas de lo que hemos mal aprendido para poder ayudar a nuestros jóvenes, a los niños, a una educación sana y saludable, no en base a nada más a principios mecánicos y de memoria, porque esto es como hoy en día se está educando. Hoy en día los maestros tendrían que enseñar a los alumnos a despertar conciencia, a descubrirse a sí mismos. Son los que deben desde las escuelas ayudar a impulsar a los jóvenes a sus inquietudes, no a dogmatizarlos, no a llenarlos de miedo, no a decirles, si tú no tienes una profesión, una licenciatura, no vas a ser un hombre de éxito y no vas a ganar dinero, ya ves que tan difícil, tienes que competir. Bueno, una serie de parámetros a los que se les ha impuesto, que ya algunos jóvenes dicen, a mí esto ya no me interesa. Y claro, hoy en día la sociedad nos proporciona infinidad de distracciones para corromper al joven y meterlo a los famosos videojuegos o meterlos a los vicios. ¿Qué interés va a tener el joven hoy en día? Esa libre iniciativa se le ha quitado porque no se le escucha, porque no se le da oportunidades. No digo que todo sea igual. Hay escuelas que están haciendo labores maravillosas y centros alternativos, holísticos de educación que están luchando precisamente por esto que nosotros hablamos. Dentro de la Gnosis luchamos por una educación sana, una educación libre. No buscamos igualar los géneros, buscamos entender que todos tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. No nos referimos a que no tengamos todas las mismas oportunidades de crecer, de mejorar, pero en base a tu forma de ser y tu propio esfuerzo.
Quien no se pueda esforzar o no quiera esforzarse, se le puede ayudar en aquella parte de su educación que requiere esa fuerza o ese impulso, que será diferente a otro que le faltará de otro lado, pero siempre en base a sus cualidades, que no somos todos nunca iguales. Podremos coincidir algunos en muchos aspectos, pero no significa que somos iguales. La igualdad que se habla hoy en día es una igualdad de la entropía, que todo lo traga, que todo lo iguala. Nosotros buscamos ser diferentes. No hablamos de competir, sino de cooperar. En nuestro crecimiento personal, en base a lo que yo ayudo a mi entorno y aprendo que creciendo, no solamente yo, sino mi entorno junto conmigo, crecemos como sociedad, crecemos como personas, crecemos como humanidad. Cuando la humanidad se deshumaniza y solo piensa en sí misma y entra en sus competencias y en sus egoísmos, es el resultado de lo que vemos en la actualidad, basados en el miedo. Por eso es que definitivamente hay que hacernos plenamente conscientes de nosotros mismos y de lo que buscamos y de lo que estudiamos. Por eso hay algo más importante, que no solamente estás memorizando materias, porque hoy en día eso es lo que se memoriza. Memorízate, todo se basa en la memoria, no en la creatividad. Repito, en los sistemas que se han establecido, ¿no? Por eso dentro de la Gnosis estamos buscando abrir nuevas fronteras dentro de la educación. Estamos buscando abrir nuevas oportunidades también para los jóvenes. Necesitamos tener plena conciencia objetiva, clara y luminosa sobre aquellas materias que el joven va a estudiar. Igual nosotros, créanos, nosotros después de tanto tiempo de haber estudiado y en la Gnosis preparando estos temas que con mucho afán junto con mi esposa hacemos llegar a todos ustedes, nos motiva siempre investigar, estudiar. Inclusive los neurocientíficos, que ahora están muy de moda, nos dicen que eso te ayuda a que tus neuronas no se mueran, incluso crezcan más neuronas. Pero no se trata de machetear la información ni aprender las cosas a la letra muerta, sino tú tomas una información y tienes también que ver qué es lo que te llega, qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú quieres transmitir, lo comprendes y lo pasas a otras personas, como en el caso de nuestras personas, porque es algo que tú lo estás viviendo, no es a la letra muerta, mis queridos amigos. Hoy en día, ¿cuántas cosas habremos estudiado de primaria, secundaria, las matemáticas, el álgebra, las raíces cuadradas? ¿Y cuándo en la vida práctica lo hemos utilizado? No vamos a un mercado a comprar frutas, a ver, hazme la raíz cuadrada para ver el precio y el peso y la masa. No, pues las matemáticas son útiles en cierto nivel para hacer tus sumas, tus restas, tus ecuaciones, que pueden ser útiles si estudiamos ciertas áreas de investigación. Ahí sí estaríamos de acuerdo, pero estar estudiando cosas tan complicadas a veces para la mente, que no te llevan luego a algo práctico, al final lo único que hacemos es quemar nuestras pobres neuronas, ¿no? Por eso diríamos, ¿de qué nos sirve hacernos creadores y de qué nos sirve la educación si no nos hacemos verdaderos creadores de nuestra vida, conscientes e inteligentes de la verdad? Repetimos las cosas que hemos aprendido como loros. Y esto, perdónenme, lo estamos viendo hoy en día en el sistema educativo y en el sistema incluso de salud. Las personas le dicen, es que tú tienes que llevar algo en la boca y que te tienes que tapar porque eso es perjudicial. Bueno, hemos investigado que en un sentido común dejar de respirar, ¿realmente eso es bueno? Segundo, hemos investigado por nosotros mismos cuál es el tamaño de lo que supuestamente tiene esas partículas de virus que caben
10.000 o 5.000 en 1 milímetro, ¿será que eso me va a proteger de algo? Pero todos siguen los protocolos, o sea, hemos sido sistematizados a no cuestionar. Y por último, olvídense de lo que acabo de mencionar si esto a alguien le ocasiona algún conflicto, pero no lo cuestiona uno, no lo investiga. Ya es que me lo dijo la autoridad sanitaria, o me lo dijo mi profesor, o me lo dijo esto. Bueno, cuestiona, pregúntate, investiga. Porque a lo mejor sí puede ser cierto, o a lo mejor no, o a lo mejor hay algo más que tú puedes aprender, o puedes también aportar. Y entonces te dicen, no, es que tú no eres médico, no, es que tú no eres, discúlpame, no tengo que ser ni médico, ni mecánico, ni maestro, ni muchas cosas para no darme cuenta del sentido común de las cosas de las cuales yo puedo también discernir, comprender y cuestionar. Hoy en día se ha prohibido cuestionar, ya hoy en día estamos al límite no al límite, ya estamos en una dictadura en donde nada se puede cuestionar, en donde te etiquetan si tú cuestionas las cuestiones de salud, aun cuando quienes lo cuestionan son médicos, científicos y premios Nobel, los etiquetan. Hemos llegado al colmo del dogmatismo en la falta de esta libre iniciativa de aprendizaje, amigos míos. La verdadera educación en la que todos tendríamos que aprender no consiste en saber leer y escribir nada más. Esto que estamos mencionando, esto que necesitamos desarrollar, esta inteligencia, ser inteligentes, para despertar en nosotros una conciencia humana, una conciencia personal y una conciencia social. Esto es la libre iniciativa, amigos míos. Desgraciadamente, hoy en día vivimos en un 97% de su conciencia y un escaso 3% de nuestra conciencia se esfuerza en estar activa, del cual nos dicen los psicólogos que escasamente un 1% nada más es la que se expresa más a diario. Nuestras reacciones, nuestra forma de pensar, de vivir, está supeditada como una forma mecánica de reacción de nuestra personalidad. Y esto es algo que nos ha llevado a un desequilibrio en nuestra vida emocional. Y es claro que por lo mismo, por esta inconsciencia que tenemos, se ha hecho más fácil adoctrinar a la mente con patrones, con dogmas. Y es triste decirlo, a veces nos preguntan, bueno, usted dígame qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, nosotros tenemos una medida social que podríamos determinar, pero esa no es la cuestión. Tenemos que descubrirlo también por nosotros mismos. Y es que, claro, hoy en día este desequilibrio que tenemos está en el aspecto que solo hemos visto la parte intelectual y no hemos visto la parte emocional. No se educa a la emoción, no se educa a la parte creativa, la parte artística, que es la parte de las más importantes complementarias que necesitamos nosotros desarrollar dentro de nosotros mismos. Y claro que si esto no lo hacemos, volvemos a esa parte mecánica de vivir, esa parte mecánica de existir, y esto no nos va a dar felicidad. Nos va a hacer productivos, nos va a hacer efectivos, pero no afectivos, ¿no? Nosotros se nos dice que hay que tener éxito, que hay que ganar dinero, pero ¿para qué? Esto es importante, ¿no? Necesitamos pensar y sentir, necesitamos una forma diferente de pensar, una forma diferente de sentir y una voluntad creadora. Pero no hay equilibrio en nuestra forma de pensar ni en nuestra forma de sentir, y nuestra voluntad está totalmente sujeta a esa forma mecánica de vivir. ¿Y cuál es el resultado? A final de cuentas, son una mala salud, son las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Así de simple se los
se los mencionamos, así de simple. Cuando no hay un equilibrio entre tus estados emocionales, tus estados físicos y tu voluntad, estos estados energéticos, porque el cuerpo físico no solamente es materia, también es energía, somos un cuerpo bioeléctrico, en donde toda emoción interactúa, cada pensamiento, cada sentimiento. Y si nosotros solo vivimos de forma mecánica, inducida a la forma que hemos aprendido a través de este dogmatismo materialista que se impone, científico, en la actualidad, es claro que va a producir una serie de reacciones del efecto que se llama nocebo y luego el efecto placebo. El placebo es el que te cura cuando tú tienes un acto positivo de decir estoy mejor, y si realmente con esa actitud positiva tú mejoras. Y el efecto nocebo es que tú todo piensas estoy mal, estoy enfermo, es que me va a pasar esto, y al final te enfermas y al final te pasa eso porque tú mismo te lo provocas, porque somos energía. Tú desenergetizas tu cuerpo con tus pensamientos, emociones y sentimientos. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos ya que salir de este dogmatismo materialista. Creímos que habíamos salido del dogmatismo religioso de la Edad Media, de la época religiosa de la Inquisición, y hoy en día hemos entrado, y con mayor fuerza ya esto lo podemos ver, a ese dogmatismo científico que se ha impuesto. O sea, tú no puedes hablar nada en contra que no sea del sistema. Dicen, los verificadores ahora están muy de moda, verificadores de la verdad, eso parecen los verificadores de la censura. Nadie puede opinar nada que no sea según la versión oficial. No, es que es peligroso. Bueno, ¿lo has comprobado? No, es que lo dice el sistema. Lo dice la educación que nos han querido imponer dogmática. No, amigos míos, tenemos que salir de ese dogma. Esto es algo muy triste, ¿no? Acuérdense que antes del siglo IX se consideraba al ser humano como cuerpo, alma y espíritu. Esto es interesante, escuchen bien. Pero vino desde el concilio de Constantinopla en el siglo IX, según la iglesia, que se fusiona la iglesia católica con el imperio romano para crear ya la forma de la iglesia católica a la cual hoy se ha impuesto, y nos dicen que ya el hombre solo tenía cuerpo y alma, ya no tiene espíritu. ¿Qué significaba? Que quitan al espíritu. El espíritu es tu capacidad de ser, tu voluntad propia. Es decir, tú ya tenías que obedecer a lo que decía tu papa, tu religioso. Tú no tenías voluntad propia, tú tenías un alma supeditada y un cuerpo a la institución. Y esto es lo que ahora se ha visto en forma exagerada. Ahora tú tienes que rendir culto a las instituciones. Ahora ya no solo, ya antes nos quitaron el espíritu y ahora nos están quitando el alma. Dicen, ahora tú solo tienes un cuerpo. Y inclusive dicen, y tú déjame que yo me voy a hacer responsable de tu cuerpo con las famosas, ya saben de lo que estoy hablando. O sea, espérame, yo puedo decidir mi salud, no tú. O sea, ya ni siquiera tengo voluntad sobre mi alma, ya ni siquiera, hasta me quitan la voluntad sobre la decisión de mi cuerpo. No, es que se dice es por el bien común. Discúlpame, el bien común empieza desde el autodescubrimiento de uno mismo y del respeto, porque por el bien común entonces me estás induciendo a que yo me arriesgue a perder mi salud en algo experimental. Mis queridos amigos, alguien diría, no, es que estás mal, estás equivocado. No, yo aquí no estoy estableciendo dogmas de lo que es bueno ni de lo que es malo, sino cuestionar. No se nos permite cuestionar y se nos quiere conectar hoy en día a esa inteligencia artificial, desafortunadamente, en el que ya solo somos cuerpos. Entonces, la educación de antes nos enseñaba que éramos cuerpo, alma y espíritu, y que tú como espíritu tienes un ser,
y que tú perteneces a un Padre íntimo, particular, con su propia voluntad a la que tú tienes que encarnar y desarrollar esos valores y virtudes que son tu alma y así hacer crecer tu parte material desde la parte espiritual. Hoy en día la educación no nos ha llevado a esto, sino más bien a todo lo contrario. Estamos viendo el interés desafortunado de crear pues lo que hoy en día diríamos al hombre máquina, ¿no? Se nos enseña con un lenguaje equivocado. Hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje del ego. El lenguaje del ego es la ambición, la competencia, el egoísmo. La meta es ganar en la vida, triunfar, nos dicen, y eso te va a hacer, entre comillas, nos dicen felices cuando hemos visto que no es así. Nosotros, la gnosis o la educación o el libre albedrío que tendríamos que tener o la libre iniciativa nos enseña el lenguaje de la conciencia. Ese es el lenguaje del amor, de la cooperación, de compartir, el que busca ser felices no en base a mi felicidad, sino en base a que todos podemos ser felices. Yo no puedo sentirme bien mientras vea a alguien que no lo está. Es el lenguaje de la cooperación, de vivir pensando no solamente en mí mismo, sino en mi entorno. Y es muy diferente porque cuando se nos enseña a competir, que no estamos diciendo que sea malo querer mejorar, pero hemos confundido querer mejorar con competir. Para yo mejorar no significa que me tengo que desmarcar de mis semejantes. Yo puedo mejorar como persona si pienso que mejoro también como sociedad en un entorno. Pero hoy en día se nos enseña que para triunfar tú tienes a veces que sacrificar al que tienes al lado. Que tú para triunfar tienes que pisar a otros. Que tienes que tener mucho orgullo, nos dicen, para que nadie te diga que tú no vales, en vez de enseñarnos que realmente no hay nadie que valga más ni que valga menos, que esos son simples, complejos. El lenguaje del ego es muy engañoso, muy pernicioso. Y claro, hoy en día el ataque viene a través del mundo de la mente y de la mala educación que durante tantos años se ha adoctrinado a esta sociedad, y hoy estamos viendo que este es el resultado. A las personas le intentas explicar un poco que estamos dormidos, que se cuestionen esta cuestión social que está aconteciendo en el mundo, donde se están perdiendo derechos y libertades, en donde no hay ya, ni siquiera muchos ya de los propios científicos están espantados de lo que se está haciendo con la ciencia, en donde se miente de forma descarada, porque ya no se puede decir de otra manera, se inventan estudios que no existen, no hay los mismos científicos dicen, bueno, yo toda mi vida me esforcé en tener mi carrera, mi licenciatura, y ahora resulta que todo esto ha servido para nada, porque simplemente me dicen, tú tienes que seguir el protocolo A o el protocolo B, y dice, pero oiga, es que esto que usted me está diciendo que yo tengo que hacer va en contra inclusive de lo que yo había aprendido. Es el nuevo sistema. O lo aceptas o deja tu puesto. Amigos míos, si no lo vemos, si no nos damos cuenta de lo que está pasando, que es ya el resultado precisamente de esto que desde ya hacía muchos años, desde el siglo pasado, el mismo maestro Samael nos mencionaba del peligro en el cual estaba esta sociedad. Si no nos damos cuenta es porque vivimos demasiado dormidos. Amigos míos, hay que dejar ya de soñar, hay que despertar, y este proceso del despertar debe de comenzar desde nuestra casa, desde nuestras escuelas, con una educación diferente, basada en principios éticos, morales, basada no solamente en los procesos de la memorización, sino en procesos en donde tiene que ser la creatividad, el arte, la cultura. Hoy en día esta
mermado, está frustrado porque se enseña con miedo y no se nos enseña a aprender por nosotros mismos. El famoso miedo. Si tú no haces una carrera, serás un fracasado. Si tú no pasas el examen, entonces claro, se esfuerza el estudiante en machetear las clases, pierde su creatividad, a lo mejor su potencial de vida que lo tenía en algo que él podía haber desarrollado o podrían los propios profesores, maestros, haberles guiado, se enfocó nada más en la productividad y cuando no lo logran vienen pues eso que las depresiones, el fracaso. Muchos licenciados están en trabajos que no tienen nada que ver de repente con lo que estudiaron. Y así vamos a encontrar mucho de esto, porque el miedo es una de las barreras a la inteligencia, amigos míos. Con miedo los estudiantes no se atreven a disentir o aceptar, o sea, no cuestionan lo que están ni siquiera aprendiendo, ¿no? Y claro, el profesor dice, esto es porque así lo dice el sistema, pero espéreme, a lo mejor no es. Se vale dudar, se vale cuestionar, y se crea un dogma dentro de las instituciones con estos protocolos y nos vuelven inútiles, incapaces, eso sí, como maquinitas que siguen a un sistema. Eso es muy conveniente para crear una raza como de hormiguitas, igual cada una. Si ustedes observan las hormigas, es una sociedad, podríamos decir, idealista y perfecta, pero ¿quién quisiera ser esa sociedad, esa hormiguita? Así nos están convirtiendo, cada una tiene una función, y cuando ya deja de cumplir la función esa hormiguita, hay que desecharla, tiene que morir. Lógicamente es un estorbo dentro de esa sociedad tan perfecta. Así nos están socialmente queriendo, con estas nuevas cuestiones de los órdenes mundiales que se están formando. Bueno, si alguno ha investigado esto del famoso orden mundial nuevo que viene, que antes era como una teoría de la famosa conspiración, ahora están reunidos, que si en Ginebra, que si en Suiza, y se está leyendo la carta de todo lo que ellos quieren hacer con la humanidad, las potencias más grandes del mundo económico, más bien no las potencias, sino los núcleos económicos más fuertes que están manipulando esta humanidad. Está siendo el resultado de un karma en el que todos, porque no nos hemos esforzado, nos hemos dejado llevar por la ley del menor esfuerzo, amigos míos. Y aquí es donde entra el famoso miedo. El miedo a la enfermedad, el miedo a que no tenga dinero, el miedo. Y entonces eso nos coacciona. A la mente es terrible, ¿no? Crear estos dogmas nos ha vuelto muy inútiles en muchos aspectos. Una persona llena de temor no tiene libre iniciativa, amigos míos. Tenemos que ser valientes, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Entender que la mente humana se degenera por el miedo y el dogmatismo, y se hace urgente dentro de la gnosis regenerarnos mediante la libre iniciativa espontánea y libertarnos de esos miedos. ¿Cómo nos vamos a libertar? Enfocándonos a la conciencia, despertando conciencia, haciéndonos conscientes de aquello que queremos, siendo valientes y enfrentándonos a nosotros mismos. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida, de nuestros propios emociones, sentimientos, meditar, disentir, analizar, buscar esa autoconciencia, librarnos del temor, desarrollar esa capacidad de asombro en cada cosa de nuestra vida. Eso sería maravilloso. Y enseñar esto mismo a nuestros jóvenes, enseñar esto mismo a nuestros niños, y nosotros ser educadores también, porque podemos con el ejemplo enseñar a otros. Amigos míos, vivimos en una sociedad
de competencias, de miedo. Hay que ser libres, libres en la forma de pensar, libres en la forma de sentir, libres en la forma de actuar. Pero mientras vivamos supeditados a las instituciones, a lo que nos dicen, sin cuestionar, sin investigar, vamos a seguir siendo víctimas de las circunstancias, porque esta sociedad se ha vuelto terriblemente mecanicista y nos ha vuelto terriblemente mecánicos. Si ustedes creen que una institución del gobierno te va a ayudar sin esperar nada a cambio, en el que muy posiblemente sea más lo que pierdes que lo que ganas, pero se nos vuelve conveniente porque somos muchas veces perezosos por no querer hacer las cosas por nosotros mismos, pues estos van a ser los resultados. ¿Qué les podemos decir? Hay que no solamente trabajar en la parte humana física, hay que trabajar en la parte nuestra psicológica, en nuestra parte espiritual, y hemos dado muchos temas, hemos hablado sobre meditación, hemos hablado del trabajo de la autoobservación. Tenemos que reeducarnos. La gnosis nos enseña esa reeducación en los valores y en los principios del alma, no como un dogma, porque si uno toma la gnosis también como un dogma a la letra muerta, es muy seguro que hacemos de la gnosis un dogma más. No estamos hablando de hacer dogmas, amigos míos. Se trata de cuestionar, inclusive se vale cuestionar la misma gnosis. Ustedes cuestiónense, pregúntense, busquen, mediten, investiguen. El mismo maestro Samael dice: yo no he venido aquí a convencer a nadie, sino les he ido a compartir una enseñanza. Soy el mensajero, ni siquiera me tienen que seguir. Él siempre lo decía: yo no pido que me sigan ni me rindan pleitesía. Ustedes sigan a su corazón, busquen. Y el que busca encuentra, amigos míos. Pero hay que tener el valor de arriesgarse a buscar, de pasar ese salto de esa seguridad que nos da este sistema social, entre comillas, que aparentemente nos soluciona todo, caer en ese vacío del cuestionar para luego encontrar. Nosotros debemos aprender de cada cosa de la vida y de cada suceso que nos acontece, y no aceptar las cosas como son porque sí, sino luego preguntarnos: de esto que me pasó bueno o de esto que me pasó malo, ¿qué pude aprender? Meditemos y crezcamos. Normalmente nosotros entramos al derrotismo cuando las cosas no nos salen bien, y cuando a veces nos van demasiado bien las cosas, nos sentimos demasiado seguros de nosotros mismos y nos olvidamos de nuestro entorno. Aprender a crecer entre unos y junto con otros, aprender a sumar y no a restar, es lo que nos va a hacer crecer como personas, es lo que nos va a hacer crecer también como sociedad, como individuos de una sociedad. Bueno, pues hasta aquí entonces vamos a agradecer a todos su presencia, y estaríamos viéndonos para una próxima ocasión. Invitarles siempre a esa libre iniciativa, a reeducarnos. Esperamos que esta sea la primera clase de muchas nuevas conferencias que vamos a seguir compartiendo sobre educación fundamental, para que sea lo fundamental de nuestra vida: crecer espiritualmente, anímicamente, y crecer también como personas maravillosas, que hay un maravilloso corazón que late en cada uno de nosotros, y que podamos también hacerlo llegar la esperanza, librarnos de los miedos y consentir un poco más a este triste corazón que lo tenemos a veces demasiado apagado. Pasen buenas noches o buenos días, de acuerdo a quienes nos estén viendo. Muchas gracias a todos.